Hola, hola, les pedimos perdón por esta parte del podcast. Tuvimos fallas técnicas. Nosotras somos Luz, Jessica y Mageli, tres psicólogas en formación de la FES Iztacala, y esperemos que les guste nuestro trabajo a desarrollar en este podcast. Hablaremos uno de los conceptos más conocidos y a veces más malentendidos del psicoanálisis, el complejo de Edipo. Cuando Freud lo propuso, no solo estaba describiendo un momento del desarrollo infantil, sino un proceso profundo, que marca la forma de cada persona. Pero lo más interesante es que este conflicto no se queda en la infancia. Freud y varios autores posteriores explican que el Edipo puede reactivarse en distintas etapas de la vida adulta. Así que comencemos a hablar sobre esto. Bueno, pues retomando lo que había comentado Luz, creo que es un buen punto que rescatar, ya que pues justamente durante nuestros episodios de los podcasts vamos a estar tomando diferentes pues aspectos que implica el complejo de Edipo. Uno de ellos es justamente el que nos habla Freud, que es sobre cómo es que el Edipo aparentemente como que se sepulta, por así decirlo, por ponerle un término, pero en realidad no es así. Entonces, aquí nos surge una pregunta en saber si pues el complejo de Edipo se queda, o más bien, cómo aparece durante la niñez y cómo es que este puede volver a aparecer en la adultez. Y algo que dijo Luz es pues cómo se rescata el punto de que esto se puede percibir en algunas relaciones amorosas que se tienen cuando pues la persona es adulta. De igual forma, pues se repiten como estos modelos infantiles que uno llega a tener durante esta etapa del complejo. Sí, justo yo creo que conectando un poquito con lo que tú vienes mencionando, pues yo también otro autor que se llama, bueno, que de apellido Tolosa, también nos habla del Edipo, que este no solamente es como que algo que solamente pasa en la infancia, ¿no? No es como que algo que se puede cerrar en un punto, sino que es un proceso, ¿no? Que se va a ir actualizando a lo largo de que el sujeto enfrenta o llegue a enfrentar algún conflicto, ¿no? De cualquier tipo, como tú lo mencionaste, a lo mejor de amor o de relaciones de pareja. Pues sí, o sea, bueno, ya hemos visto a Dolto y cómo habla sobre los niños, pero una cosa muy específica que dice sobre el Edipo es que muchas veces, o sea, los niños expresan pues su Edipo de forma corporal, o sea, abraza y el niño es posesivo de esa manera. Y puede ser todo lo contrario, o sea, puede sentir celos y rechazar a la persona. Y esto obviamente se puede reflejar cuando uno ya es adulto, sobre todo en las relaciones amorosas que vemos luego que son relaciones que se denominan como tóxicas porque pues empiezan a ver estos celos que dices, wow, o sea, no manches, o sea, son celos y control absoluto y se remontan definitivamente al Edipo del niño. Bueno, sumando un poco también a lo que ya mencionaron, pues vamos a también tratar como no solamente de quedarnos con lo que ya se sabe sobre el complejo de Edipo, ¿no? Yo creo que actualmente toda la información pues se va renovando poco a poco y también nos gustaría incluir ciertas cosas pues que a lo mejor no se tienen en cuenta a veces y que ahorita también se nos cuestiona esta parte, ¿no? Por ejemplo, una sería como es que pues las nuevas formas o bueno, sí, las nuevas formas de expresión familiar pueden contribuir o pueden influir en esta parte del Edipo. Y bueno, con esto me hago referencia a lo que menciona un autor que es Tolosa, donde nos señala cómo es que ahora al tener distintos pues modelos familiares, también pues hace que el Edipo sea como más flexible, porque no solamente nos vamos a limitar a que el Edipo pues sea pues la típica función materna o paterna que se tiene entendida, sino más bien cómo es que no solamente depende del sexo biológico que está impuesto, sino también como al lugar simbólico que un adulto puede ocupar dentro de esto, no solamente brindándonos o específicamente en los padres, sino también en otras personas que pueden rodear incluso al niño con estos nuevos modelos.
Sí, yo creo que lo que mencionas, yo creo que es un tema, yo creo que hasta eso bastante nuevo, reciente, entre comillas, que actualmente como que apenas están empezando como que a ver un poco más que antes este tipo de familias, ¿no? Que a lo mejor, viéndolo desde este punto de vista psicoanalítico, muchas veces como que a lo mejor los conceptos que se tenían, en este caso principalmente de Freud, como es un autor ya con ciertos postulados que a lo mejor ya no funcionan al 100% en la actualidad, yo creo que súper bien dicho, que muchas veces estas familias no es como tal lo que puede influir, ¿no? Tanto, sino más que nada puede influir el mundo simbólico, ¿no? Del niño. Sí, por supuesto, o sea, volviendo un poco a adulto, ella ya lo decía, y es un texto de 1974, me parece, donde dice que pues los niños, o sea, organizan sus fantasías, pero en torno a las personas que ejercen su cuidado, o en torno a las personas que son o representan una autoridad y que por lo tanto tienen que constituir una ley. O sea, puede ser el abuelo, la tía, la prima. Y pues, o sea, esto me trae otra pregunta y es, o sea, ¿qué sucede o por qué es importante entender lo que siente un niño en esta etapa? Bueno, pues uno retomando a Adulto, que acabas de mencionar, Jess, pues ella también nos menciona cómo es que se puede llegar a sentir el niño, pues cuando está en esta etapa, ¿no? Habla de si al niño como se le ridiculiza o se le puede, pues, exponer en esta situación del Edipo, como señalarlo, pues el niño simplemente se puede identificar como si fuera una persona mala, un niño malo. Pero en este aspecto puede traer, pues, ciertas afectaciones cuando sea, pues, en la vida adulta haciendo referencia pues a sentir cierta inseguridad de parte de él por este señalamiento que se le hizo en su niñez. Sí, de hecho, o sea, también Freud, o sea, a pesar de que, como lo mencioné anteriormente, o sea, a pesar de que ya no tiene ideas a lo mejor tan recientes o tal vez que no puedan llegar a concordar en este momento, tal vez, aún hay como que pequeño entendimiento del niño de comprender el Edipo, ¿no? En la infancia esto pues va a ayudar, menciona que es como ayuda a evitar que el niño vaya a estructurar su vida, ¿no? O sea, si nos centramos un poco más en Lacan, tal vez su mundo simbólico, que puede estructurar una vida cuando sea adulto alrededor de como que ciertos sentimientos tal vez de culpa que muchas veces a lo mejor pueden no ser conscientes, ¿no? Pueden ser inconscientes también. Sí, ahorita que dices esto de Lacan, me viene a la memoria la prohibición del incesto que tiene que experimentar el niño o el infante. Cuestiona al Edipo y lo retoma Bustamante, un autor que es algo reciente porque su escrito es del 2008 y pues o sea, retoma un poco esto y dice que es importante que esta prohibición del incesto no genere como que un trauma en el niño porque de lo contrario no puede establecer vínculos sanos y estos mismos vínculos que se denominan como no sanos se pueden repetir. Lo que ya decía de hace rato de que se hacen o se crean relaciones amorosas tóxicas, ¿no? Y bueno, o sea, ¿qué pasaría si el Edipo pues no se resuelve bien? O sea, ya hablé un poquito del trauma, pero ¿qué pasa si no se resuelve bien en la niñez? Bueno, pues dentro de esto creo que voy a retomar a lo que dice Comín, que este autor nos menciona que
Vamos a volver como un poco a la primera pregunta, ¿no? Pero ahora aquí nos vamos a hacer referencia a qué pasa. Lo que puede pasar con el niño es que cuando pues crezca la persona, va a empezar a tener como ciertos problemas, incluso hasta con la autoridad, porque lo remarca como si fuera pues una etapa de rebeldía, donde por esta rigidez que se tuvo, pues la figura pues paterna va a quedar como mal simbolizada y la persona va a buscar como esta forma de liberarlo y va a traer como esta situación de rebeldía y metiéndose en ciertos problemas, hablando de una persona que pues ya toma sus decisiones como adulto y ya no como un niño. Claro. Sí, Ay, justo, o sea, yo creo que una parte igual fundamental, suena mucho, que es esta parte de lo que a lo mejor no se pueda resolver en la niñez, se va a poder ver reflejado en una resolución problemática, como lo menciona Freud, en resolver el Edipo, pues puede dejar tanto fijaciones en la persona que pueden afectar, o sea, como ya hemos estado comentando, o sea, puede afectar en la elección que pueda tomar esa persona respecto a sus futuras parejas y también pues incluso llevando a buscar a personas que recuerden o que la hagan como por así decirlo, amada también. si estudian las parejas, bueno, pues Soraya nos menciona un poquito la dificultad, ¿no? De lo que pasa en la aceptación de la castración simbólica, donde efectivamente, o sea, estos celos que ya hemos mencionado pueden generar una dependencia emocional en el sujeto muy fuertes o dificultades para separarse sí, afectivamente, o sea, el tener una relación tóxica a la que no le pueden poner límites o fin porque de niños pues no se tuvo esta castración simbólica bien hecha, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que lo último que retomas, Jess, o sea, es muy importante esta parte pues, de la castración, ¿no? Hasta cierto punto, porque también a lo mejor durante este proceso del Edipo pueden llegar a surgir estos celos, berrinches o incluso rivalidades, ¿no? Y yo creo que una pregunta que podríamos hacernos no solamente a nosotras, sino a la audiencia en general, es cómo tratar de entender estas cosas, ¿no? Cómo tratar de entender estos celos que se pueden presentar, estos berrinches, ¿no? Como procesos normales. Sí, pues yo creo que al ser, bueno, el complejo de Edipo a veces es muy criticado y yo creo que muchas veces al niño pues es justamente esto, simplemente como hacer un juicio sobre él sin entender como el porqué de esto. Entonces, un ejemplo yo creo que muy claro y que es muy común es cuando existe una rivalidad entre los propios hermanos. Cuando los hermanos pues están en esta edad, aunque sean, bueno, aunque se dejen ciertos años, pero al ser más pequeños, pues empieza a haber esta rivalidad de competir, de ver quién es, incluso hasta por mencionarlo, el hijo favorito de los padres, y muchas veces se señala como de, ay, es que es un berrinchudo, o le encanta, no sé, que le presten atención, pero simplemente lo están señalando. Entonces retomamos como que esta parte que habíamos dicho anteriormente de que lo juzgan y lo señalan, pero pues no saben ni cómo es esto, ni el por qué, ni las afectaciones que puede traer. Entonces, un ejemplo, pues es justamente esto, los celos que se encuentran entre los propios miembros de la familia, principalmente en los hermanos. Sí, igual yo creo que algo muy importante a tener en cuenta, yo creo que no es no ver estos berrinches o celos que puede producir el niño como solamente eso, ¿no? O sea, Dolto menciona que no simplemente va a ser una mala conducta,
va a ser como hasta cierto punto una señal que el niño va a estar dándonos de que está organizando como que sus afectos, ¿no? O sea, como que esta parte edípica que, bueno, hemos estado mencionando, ¿no? Sí, y justamente pues es parte de la construcción de la identidad del niño, o sea, prueba su lugar en la familia, en la escuela, con los amigos, y se va construyendo a sí mismo, o sea, ensaya de alguna manera el amor o la rivalidad y reconoce al mismo tiempo los límites que se le imponen o que él mismo puede imponer, ¿no? Sí, pues tienes razón. Bueno, ambas. Yo creo que hay muchos aspectos muy importantes dentro, ¿no? Y yo creo que es imposible abarcarlos todos y mucho menos pues sintetizar tantísima información que existe dentro de esto. Pero bueno, yo creo que con estos puntos que acabamos de mencionar tenemos muchas cosas claves de las que vamos a estar hablando en los otros episodios. Ahorita pues simplemente se hizo un breve resumen, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que aparte de dar esta información en el podcast, yo creo que también se podría vincular un poco justamente al ser estudiantes de psicología y estar pues en semestres donde ya estamos haciendo nuestras prácticas, pues vincular poco a poco toda esta información, ¿no? Que vamos pues rescatando, informándonos a la práctica que vemos ya en cosas observables, al estar, no sé, bueno, a lo mejor no lo habíamos mencionado antes, pero nosotras actualmente estamos haciendo prácticas en una primaria. Nos encontramos con una población donde pues son niños y muchas veces hay conductas que hasta nosotras se nos llega a hacer como por decirlo, raras, ¿no? En este mismo señalamiento, que es uno de los puntos que vamos a estar abarcando. Y yo creo que en eso nos va a servir pues para informarnos, ¿no? Y pues como ya se había mencionado en nuestro pequeño video anteriormente sobre a quién va dirigido este podcast, que es pues a las personas que les gusta el psicoanálisis, pues a aquellos que están estudiando psicología, o incluso yo creo que hay personas que pues no están estudiando psicología, pero simplemente quieren ver este video, pues también los invitamos a ustedes, ¿no? A que si en este canal pues algo les gusta o les interesa o quiere que indaguemos un poco más sobre algún aspecto, nos los pueden dejar en los comentarios. Con gusto nosotros vamos a estar pues viendo todas estas respuestas que ustedes nos digan, estos consejos también de qué les gustaría hablar, o incluso si alguna personita que también está en esta situación de alguna práctica, pues nos puede comentar a lo mejor alguna situación donde se presente esto o alguna duda. Yo creo que poco a poco, conforme lo vayamos mencionando, van a incluso a salir cosas con las que se van a sentir más identificados ustedes como público. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí terminaríamos esta parte de rescatar los puntos. No sé si mis compañeras vayan a mencionar algo. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Qué opinan sobre, pues, hablar de este Pues, tema en general? pues yo me quedaría con algo muy importante que yo creo que se ha tal vez no dicho explícitamente, pero sí darte o darnos ese trabajo de ver más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Ver lo mejor en este caso este complejo como una señal de lo que es las cosas o las malas conductas que puede hacer, ¿no? También, pues, es importante ver el contexto donde se está desarrollando el niño, ¿no? Es súper importante porque, pues, donde se desarrolle es cómo va a entender el niño su propio mundo simbólico, ¿no? También, yo creo que es igual un punto bastante importante. Sí, y bueno, retomando un poco lo que rodea al Edipo, pues también todos estos mitos que se tienen o estos malos entendidos que se tiene del Edipo que me parecen muy interesantes. Y pues como dice Maeli, ¿no? O sea, tal vez va dirigido a otros estudiantes de psicología. Y honestamente a mí me interesaría muchísimo saber cuál es su experiencia, ¿no? Ya sea con niños o con adultos, porque en ambos se retoma el Edipo, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante seguramente. Claro, pues tienen razón en este aspecto. Entonces, pues bueno, gracias por su participación de todas. Y bueno, los esperamos. Espero que hayan disfrutado un poco de esto. Quizás por el momento sea un poco
de información muy teórica. Más adelante estaremos poniendo más ejemplos, con su ayuda de ustedes en los comentarios y nos pueden brindar algún otro dato, pues aquí lo estaremos retomando más adelante. Y pues bueno, los dejamos por el día de hoy, espero que les haya gustado y pues los esperamos aquí en su canal favorito, El Diván de las Tres. Gracias, bye.